Ahora, ¿qué creen que esté pendiente de todo esto que hicimos? Pues lo que está pendiente es revisar si fluyó o no el refuerzo. Porque si no fluyó, todo lo que hicimos, pues fue nada más perder el tiempo. ¿Cómo podrían ustedes revisar si fluye o no fluye el refuerzo? ¿Cómo le podrían hacer? Entonces, lo que tendrían que hacer sería revisar las deformaciones unitarias. ¿Sí? Les voy a mostrar otra característica de este programita, no sé si ya lo conocen, pero aquí yo le hago así. Y luego le digo copy, voy para acá, le pongo paste. Entonces ya está aquí otra vez la viga. Entonces lo que tendríamos que hacer es revisar las deformaciones unitarias. Entonces tenemos que dibujar aquí a nivel de refuerzo aquí abajo, y aquí está el otro nivel de refuerzo, las deformaciones unitarias. ¿Sí? Entonces este va a ser un diagrama de deformaciones unitarias de lo que calculamos acá. ¿Sí? Entonces, tengo que dibujar el diagrama de deformaciones unitarias. Empezamos por lo más sencillo. Voy a trazar una línea recta que va a pasar por este punto. ¿Sí? En donde la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es en la falla? De acuerdo con el ACI. ¿Cuánto es? Punto 203. Punto 203, ¿verdad? Eso es en la falla. Entonces, ya sabemos por dónde va a pasar. Ok. Pero tenemos muchas posibilidades, ¿verdad? Una posibilidad es de que pase por aquí, la otra es de que pase por acá, o bien que pase por otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos saber por dónde pasa, digamos, la línea de las deformaciones unitarias? ¿De qué disponemos para saber por dónde pasa? Pues nada más ocupábamos el valor de A para obtener C. Ok, entonces tenemos que ocupar el valor de A. Bien. En este caso, aparentemente hay dos valores de A. El 908 que está aquí, ¿sí? El 908 que está aquí, y el 436 que está acá. ¿Cuál creen que debiéramos utilizar? El de 4.36. El de 4.36, ¿verdad? Entonces, con 4.36 implica que C minúscula, ¿cuánto es? ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿Están de acuerdo o no? Sigue. Bueno, entonces, quiere decir que si de aquí para acá están los puntitos verdes, fueron 5 centímetros, entonces 5.13 sería como por aquí, ¿no? Y entonces la línea pasaría penitas por aquí así. Luego entonces, quiere decir que ya podemos calcular esta distancia completita de aquí hasta acá. Y
El refuerzo en la parte superior únicamente tiene esta deformación unitaria, lo cual nos va a llevar a la condición de que no fluye el refuerzo en la parte de arriba. Si quieren lo podemos checar, vean ustedes. Bueno, lo voy a cambiar de colores aquí nada más para distinguirlo, que sea más fácil para ustedes verlo, ¿no? Pero esta distancia es la que nos interesa. Una primera parte, la distancia de aquí a acá, o esta distancia. Esta es una de las cantidades que nos va a decir si el refuerzo de abajo fluye o no. Y la otra va a ser esta distancia, de aquí a acá. ¿Sí? Bien, aquí ya calculamos de aquí a acá esta distancia que es 5.13. Entonces podemos ya plantear la relación de triángulos, ¿sí? Y podemos decir que, por ejemplo, punto 203, aquí tendríamos el primer triángulo, va a ser punto 203, punto 203 entre, ¿qué está aquí? No, más bien voy a calcular punto 203 más ES, donde ES, epsilon S, es esto. Entonces voy a tener prácticamente todo el triángulo completito, ¿no? De aquí hasta acá, entre D, y eso va a ser igual a, esto le voy a llamar epsilon prima S, entre 5,13 menos 5. A ver, lo voy a dibujar en colores y luego lo borro. Un color que no hayamos usado es el naranja. Entonces, esta primera cantidad, que es 0.203 más epsilon S, viene siendo esta distancia de aquí a acá, dividido entre esta distancia. Entonces ya se tiene un triángulo, ¿no? Y el otro, pues es simplemente epsilon prima S entre este pedacito, que no voy a dibujar, ¿no? Es este triangulito que está aquí, este y este. Okay. Entonces esos dos triangulitos los estoy relacionando así, con esta ecuación que está aquí, que es la que acabo de escribir. Y entonces de ahí voy a calcular cuál es la deformación unitaria. ¿Cuál es la deformación unitaria? Epsilon prima S. Entonces me da punto 13. Uy, no, ya me equivoqué. No, espérenme, ya me equivoqué. Va de regreso. Porque ahí estoy teniendo dos variables, dos incógnitas, y nada más quiero tener una. Entonces lo que tengo que hacer es quitar esto. Quise correr, primero tengo que caminar. Entonces es más bien punto 203 entre 5,13. Para tener, voy a volver a dibujar este entre este. Porque si no, tengo dos incógnitas y nada más necesito ahorita manejar una. Bueno, ahora sí. Me va a quedar entonces que epsilon S va a ser igual a ¿qué será más fácil? Sí, paso para acá. Punto 203 entre 5,13 se queda igual. Y luego multiplico por D,
y luego le voy a restar 0.203 para obtener E'S. ¿Sí? Ok. Entonces aquí voy a tener 0.203 dividido entre 513, luego multiplicado por 52, y luego le voy a restar 0.203 y me da 0.027. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad que está aquí es 0.027, que es mayor que epsilon y, que es 0.202 para este caso de refuerzo. Para este refuerzo de 4200, epsilon y es 4200 entre 2.100.000, que es 0.202. Entonces, el de abajo sí fluye. Aquí puedo decir que este refuerzo de aquí abajo sí fluye. ¿Estamos? Porque el punto 0.27 es aproximadamente 10 veces el de acá. Entonces sí es mayor. El que no va a fluir es el refuerzo de arriba. Ahorita lo vamos a checar. Bueno, entonces, para ello vamos a sacar la relación utilizando este triángulo que ya dejé marcado aquí en color fuchsia, con el triangulito chiquito que está aquí donde está el ''S''. Entonces, antes lo voy a hacer aquí y luego lo paso para allá, ¿no? Entonces, me quedaría epsilon prima S entre, ya nada más voy a poner la diferencia, que son 0.13, que es esta pequeña distancia que está aquí, y esto tiene que estar relacionado con 5.13. Entonces, va a ser 0.13 por 0.203 entre 5.13 y me da 0.123476. Por lo tanto, no fluye a prima S. ¿Se vio por qué? O sea, esta línea verde que les dibujé aquí, casi pasa por donde está el refuerzo, porque la distancia de 5.13 comparada con los 5 centímetros de aquí, pues prácticamente coincidió, ¿no? Entonces, es como si este refuerzo pues no existiera. ¿Ok? Entonces, aquí la conclusión es de que los 3 del 5, de aquí arriba, no está fluyendo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, escucho sus recomendaciones. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para calcular el momento nominal? Bueno, si quieren, vamos por partes para que no se amontonen todos ustedes contestando. ¿Se entiende por qué no fluye el refuerzo de arriba? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pueden hacer? Bueno, todavía antes. ¿Harían algo? Vean ustedes, hace rato dijimos que si no hubiéramos considerado el refuerzo de los 3 del 5, nos hubiera dado 22.88. Y sí considerándolo y suponiendo que fluye, nos da 23.31. Entonces,
¿Qué pasa si ahora nos damos cuenta de que prácticamente el refuerzo de compresión no está fluyendo? Pues es prácticamente como si no existiera para fines de la resistencia nominal. Entonces, si prácticamente no existe, pues sería tan sencillo como decir, pues si no existe, pues es como si yo lo quito, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería la resistencia nominal? Pues 22,88. O sea, no habría mucho problema, ¿no? Porque de todos modos el refuerzo de compresión no sube prácticamente en nada la resistencia. Entonces yo podría decir que prácticamente me quedaría con los 22,88 de resistencia. ¿Sí? Entonces no tiene gran consecuencia el hecho de que no fluya. ¿Por qué? Porque si lo tomo en cuenta, suponiendo que fluye, o no lo tomo en cuenta, prácticamente llego a los mismos momentos. ¿Sí? La diferencia entre perdón, entre este valor y este valor no es gran cosa. Entonces, el que no fluya no me va a afectar en la resistencia, porque es como si no estuviera. Y si no estuviera, pues yo llegaría a los 22,88. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué podrían hacer si de todos modos ustedes se empeñan en calcular el refuerzo considerando, perdón, si quieren calcular el momento, considerando el refuerzo de compresión? Pues lo que podrían hacer es hacerlo por iteraciones. Y valdría la pena el ejercicio que lo hagan ustedes en casa. Entonces lo que tendrían que hacer es, para la viga que ya tenemos, con el refuerzo en la parte de arriba, lo primero que hacen es, pues, si aquí vieron que el momento, el acero, ¿cómo se llama? Bueno, no es necesario. Le proponen aquí un valor cualquiera, de C. ¿De acuerdo? Y entonces dibujan su diagrama. Voy a poner que es menos. Aquí. Ok. Suponen esto. Y entonces van a calcular para este refuerzo, van a calcular esta deformación unitaria. Y para este refuerzo, van a calcular esta deformación unitaria. De hecho, este ejercicio, si lo hacen, les va a servir para cuando veamos columnas, porque en columnas muchas veces es lo que pasa. ¿Sí? Que se tienen varios niveles de varillas y hay que calcular los esfuerzos. Bueno, entonces ustedes proponen, en un primer paso, proponen C minúscula. Eso les lleva a esta variación de deformaciones unitarias. Con esta distribución en la cual ustedes van a suponer, como dijimos antes, que esto es 0.203. Entonces, si ustedes proponen C, no tienen ningún problema en dibujar la línea punteada de las deformaciones unitarias, porque ya queda definida. ¿Sí? Es una línea que pasa por aquí y pasa por acá, a donde sea el valor de C que ustedes están proponiendo. Y entonces, por mera relación de triángulos, ustedes pueden calcular E'S, E'S y ES. Entonces, el segundo paso sería calcular ES, E'S y E'S con ayuda de relaciones de triángulos. Ok. Después, ¿qué harían?
Pues calcular esfuerzos. En los dos niveles de refuerzo. Entonces lo que van a obtener es que aquí van a obtener, para este nivel de varillas, van a obtener una fuerza de compresión que le vamos a llamar compresión S. Y aquí van a tener tensión S. Y aparte, van a tener, voy a dibujar con este color, esto siendo 0.85 de F'C, y la distancia de aquí a acá va a ser A. Entonces, propónense, pero aquí van a calcular entonces ya tienen conocido esta profundidad del bloque equivalente de esfuerzos. Entonces ya pueden calcular también, bueno, aquí lo voy a poner, y esta fuerza del concreto va a ser C del concreto. Calcular A y calcular CC, que es 0.85 de F'C por A y por B. No van a tener ningún problema porque A ya la calcularon a partir del C que ustedes se les ocurrió. ¿Sí? Ok. Luego, van a calcular la compresión total. Bueno, me imagino que ya saben cómo se calcula la compresión aquí, ¿no? Va a ser Fs por A'(S). Entonces, cuando les puse aquí calcular esfuerzos en los dos niveles de refuerzo, implica que van a ir al diagrama esfuerzo de formación del acero. Y entonces, si quieren, se los dibujo aquí en chiquito. Ustedes van a tener que ir al diagrama esfuerzo de formación del acero, donde este es Fs y este es epsilon S, y entran al diagrama utilizando el valor de epsilon y salen con el valor de Fs. Esto lo van a repetir para el refuerzo de arriba como para el refuerzo de abajo porque tienen dos épsilons. Entonces, para cada épsilon van a obtener un esfuerzo. El de arriba, en realidad, es F'S. Y para el de abajo, va a ser Fs por AS. Este es AS y este es A'S. Entonces, repito, el F'S que está aquí, lo van a calcular con la deformación unitaria epsilon prima S. Y Fs lo calculan con la deformación unitaria epsilon S. Ok. Entonces, calcular la compresión total, le voy a poner aquí C mayúscula, que es CC más CS. Okay, y aquí ya tienen cómo calcular CC, y aquí ya tienen cómo calcular CS, entonces no hay problema.
Luego, 6, calcular la diferencia, ¿no? La diferencia de fuerzas. Bueno, pues no les he dicho que calculen la tensión, pero bueno, se lo voy a anotar en este mismo. Y la tensión total. La tensión total, pues es simplemente TS. Y entonces ya nada más nos quedaría calcular la diferencia de fuerzas. La diferencia de fuerzas de compresión y de tensión. Si llegara a haber una diferencia entre las de compresión con las de tensión, tendrían que repetir el cálculo proponiendo otro valor de C. Entonces la diferencia de fuerzas va a ser igual a C menos T. Vamos a llamarle esta también T. Ahora sí. Delta F es prácticamente 0, pues solo resta calcular Mn. Si no, entonces usar otro valor de C minúscula y repetir pasos 1 al 6, hasta que ya prácticamente la diferencia de fuerzas de compresiones y de tensiones sea prácticamente 0. No van a llegar al 0, pero que sea casi 0, ¿no? Y cuando eso pase, entonces ya calculan el momento nominal, ¿sí? Y ya. Entonces, MN, le voy a poner aquí MN con asterisco, ¿sí? Entonces, MN con asterisco. Entonces, vamos a tener 3 valores de MN. Vean ustedes. El primer valor es de 2331, utilizando la teoría en donde se supuso que ambos refuerzos fluían. Y nos dio de 2331. Okay. Luego, en donde supusimos que no había refuerzo de compresión. De hecho, ya hasta lo borré de aquí, ¿no? Que eran 3 del 5. Y con él, despreciando estos 3 del 5, se llega a 2288, que dijimos que no había mucho incremento por el hecho de que hubiera refuerzo de compresión. Y ahora, con este proceso iterativo, en donde ya vamos a tomar en cuenta que el refuerzo de arriba no fluye, ustedes van a llegar a otro momento nominal, que va a ser diferente a los dos anteriores. Entonces, quiero que comparen los 3.